Métodos de reparación de ADN. Existen diferentes maneras en las que los métodos de reparación del ADN pueden clasificarse. La primera que vamos a mencionar son los métodos directos. La reparación del ADN directa es realizada por la acción de una única enzima que es capaz de reparar la lesión. Esto sin la necesidad de sustituir la base dañada. Con esto, la estructura original de la molécula del ADN revierte la lesión. Los métodos directos pueden clasificarse en mecanismo por fotorreactivación, por alquitransferencia y por desmetilación oxidativa. Primer método directo: fotorreactivación. Los efectos mutagenéticos generados por la radiación UV son invertidos por un proceso llamado fotorreactivación, catalizado por una fotoliasa que posee dos cromóforos que captan un fotón, cuya energía es utilizada para revertir el dímero, es decir, quiebra el enlace covalente entre las primidinas, reparando el daño en el ADN. Segundo método directo: alquitransferencia. Una de las alteraciones más conocidas en el ADN es la metilación de restos de guanina para formar O6-metilguanina, para lo cual la célula utiliza enzimas suicidas llamadas alquitransferasas, que desplazan el grupo metilo desde la guanina al centro activo de la cisteína, llegando a la inactivación irreversible de la proteína O6-metilguanina, ADN metiltransferasa. Tercer método directo: desmetilación oxidativa. Este tipo de reparación remueve daños por metilaciones en el ADN que pueden ser citotóxicas y con frecuencia presentan acción mutagénica, causada por compuestos nocivos que se producen de forma endógena, como el estrés oxidativo, inflamación, peroxidación de lípidos, infecciones y otros procesos metabólicos naturales, como la alteración de la microbiota intestinal. Se encarga de desmetilar oxidativamente las bases lesionadas, revirtiéndolas para adenina y citosina respectivamente, liberando el grupo metil en formaldehído. Esta forma de reparación ha sido conservada desde las bacterias hasta el hombre. A diferencia de los métodos directos, los métodos indirectos intervienen sobre el ADN. Esto puede suceder durante la replicación, puede suceder durante la transcripción o bien puede suceder sobre las hebras del ADN fragmentadas. Estos métodos indirectos se clasifican en escisión de bases, escisión de nucleótidos y apareamiento erróneo. Escisión de bases. Este mecanismo es utilizado para reparar las bases con daños oxidativos derivados de la alquilación celular y despurización espontánea. Una enzima llamada glicosilasa se encarga de reconocer y remover la base alterada del ADN. Esto genera un sitio AP. Posterior a eso, una enzima llamada AP endonucleasa se encarga de remover el resto del nucleótido. Luego, una exonucleasa degrada el corte y deja un espacio en la cadena, el cual es reparado por la polimerasa y sellado por ligasa. Escisión de nucleótidos. Este mecanismo es utilizado por la célula para la reparación de nucleótidos alterados o dañados del ADN por medio de un complejo polipeptídico, el cual actúa como endonucleasa, localizando la lesión y removiendo los nucleótidos con daños y eliminándolos. La helicasa 2 finalmente remueve el segmento de oligonucleótidos lesionados y la ADN polimerasa sintetiza los correctos para terminar siendo unidos por la ligasa. Método de apareamiento erróneo. Este mecanismo celular es utilizado para reparar los errores ocurridos en la duplicación del ADN. Esto inicia con el reconocimiento de la lesión realizada por un complejo llamado MUD-S. Posteriormente, un complejo llamado MUD-L, en presencia de ATP, reconoce la secuencia de ADN hemimetilado y genera un rompimiento de la cadena con actividad de endonucleasa. Posteriormente, el segmento lesionado es removido por la helicasa y degradado por exonucleasa. Este proceso finaliza con la síntesis y ligación por medio de ADN polimerasa 3 y ADN ligasa. Y el último mecanismo de reparación que vamos a mencionar es el mecanismo de reparación de quiebres en doble cadena, o por sus siglas en inglés SDB.
En este mecanismo, los quiebres de cadena doble se consideran uno de los daños más severos al ADN. Estos pueden tener un origen endógeno o bien exógeno y tienen la capacidad de inducir inestabilidad genómica por translocación y pérdida del material genético. La reparación está enfocada en corregir las lesiones producidas por especies reactivas del oxígeno, por la radiación ionizante y por productos químicos que generan especies reactivas del oxígeno. En este mecanismo podemos encontrar la recombinación homóloga, los extremos no homólogos y la reparación inducida. Recombinación homóloga. Reparación por recombinación homóloga HR. Se constituye en un mecanismo reparador en la etapa de mitosis G2. Este mecanismo es eficiente debido a la proximidad que presentan las cromátidas hermanas, ya que éstas contienen información idéntica, activan una cascada de reacciones. Sumado a esto, las proteínas de reparo actúan bloqueando el ciclo celular. La reparación se da en 3 pasos: la invasión de la doble hebra homóloga, migración de la brecha y la formación del cruce Holiday. Extremos no homólogos. Reparación por extremos no homólogos, NHE. Este mecanismo fisiológicamente tiene lugar en los linfocitos. Este es el responsable del reordenamiento del segmento VDJ de los genes de inmunoglobina. Este método permite la unión de cadenas por sus extremos y no necesita de secuencias complementarias u homólogas para su unión. En una forma sencilla de explicar, el mecanismo une los extremos libres mediante una nucleasa que actúa para eliminar el segmento de ADN dañado. La polimerasa rellena con ADN la brecha y una ligasa restaura la integridad de las cadenas de ADN. Reparación inducida. Ante el daño que todos los organismos pueden sufrir en su material genético por diversos agentes que pueden alterar la estructura química básica del ADN, para su reparación se activa este mecanismo de respuesta inmediata. Este está constituido de niveles superiores de proteínas que van implicando en la reparación y recombinación como respuesta al daño celular. Se da la activación de los puntos de control del ciclo celular, reparación del ADN, cambios en la expresión génica, reconstrucción de la cromátida y la apoptosis. El mecanismo SOS es una respuesta de emergencia celular que consiste en inducir la expresión de más de 60 genes implicados en la reparación del ADN. Muchas gracias.